El judaísmo plantea una vida con alegría, pero constantemente recordamos que hay algo que nos falta. Desde la rotura de una copa en la jupá hasta las paredes descascaradas a propósito en las casas, siempre recordamos la destrucción del Beit HaMikdash. Esa tragedia ocurrió un 9 de Av, el día más triste del calendario judío. ¿Tan trágico es este día? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Es cierto que en el futuro este será un día festivo? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berimi, agradecemos como siempre su presencia, que nos escuchen, que estén ahí, que nos apoyen, que comenten, que aporten en el Patreon, todo lo que puedan hacer para que el proyecto crezca, bienvenido sea, se los agradecemos por lo que ya hicieron y los invitamos a seguir haciéndolo y a aumentar el... Ya está para una candidatura, ¿eh? ¿Viste? Sí. Jonathan Berimi, legislador. El número de lista. Muy bueno. Entonces tenemos que Tisha B'Av es el cenit de nuestra tristeza en el pueblo judío. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mencionaste recién en la apertura dos cosas que a veces uno lo ve quizás en las películas o en algún lugar y dice, mira, sí, los judíos en el casamiento, parte de la ceremonia es romper una copa y saltar de alegría más alto, tal cual. Eso quedó, cuando se hace muchas veces al final, cuando termina el casamiento, uno celebra que el casamiento se concretó, uno piensa que se dice más alto por romper la copa. Hay que esperar un poquitito. Eso, hay que hacer una pausa porque la rotura de la copa es la parte triste de la jupá, de la ceremonia de casamiento, y después recién viene la alegría de que se consume, que se cree un nuevo hogar en el pueblo judío. Claro. Entonces sí, realmente se rompe esa copa porque uno dice, estoy alegre, es un día quizás más alegre de mi vida, que formo una familia, pero no dejo de recordar, incluso en este día, que nos falta el Beit HaMikdash, que es Jerusalén, que Jerusalén está destruida. Sí. Y lo mismo lo que dijiste de las paredes descascaradas, que es también otra alajá del Shulchan Aruch, que dice que cuando una persona compra una casa nueva, tiene que dejar un cuadrado de unos 60 por 60 centímetros, que es un codo por un codo, sin revocar. Uno deja el ladrillo a la vista o deja un revoque grueso en vez de revoque fino, cosa de que cada vez que uno entra a su casa, mira, es muy lindo, te compraste una casa muy nueva, te felicito, 100 metros cuadrados, no sé, en un barrio Paqueto, lo que sea, pero igual en el mejor de los lugares que compré la casa o donde sea, dejo ese recuerdo por Jerusalén. Claro. Ahora, hay una Mishnah que dice, así como cuando entramos en... que Shem que Shenich Nasar, ¿no? Me matim besimcha, que Shenich Nasar marmim besimcha. Sí, son dos épocas del año que ven esa Mishnah, hace un paralelismo, porque como siempre decimos que el judaísmo insta a... Vamos a traducirlo así. Así como cuando se inicia el mes de Av, disminuimos en la alegría, cuando comienza el mes de Adar, que es el mes de Purim, aumentamos en la alegría. Pero está explícito que el mes de Av es un mes en el cual uno tiene que comportarse con menor alegría. De hecho, hemos hecho un episodio ya sobre las 3 semanas, el inicio de las 3 semanas, que lo pueden escuchar. Vamos a ver qué aparece acá arriba, si se da la magia. Porque estamos en realidad dentro de un lapso de tiempo que estaba muy vinculado con el duelo. Hicimos el episodio del 17 de Tamuz, en donde fue sitiada Jerusalén, y después el 9 de Av fue destruido el Beit HaMikdash, que entre paréntesis también hicimos un episodio especial sobre el Beit HaMikdash y todo lo que eso representaba. Pero ahora estamos hablando de su destrucción y vamos a ver que en realidad este día, como ya hemos mencionado varias veces, en el calendario judío no es casualidad, las fechas no son casualidad. Entonces el 9 de Av, si bien lo más conocido, lo más famoso es la destrucción del Beit HaMikdash, del gran templo de Jerusalén, ocurrieron varias tragedias en la historia del pueblo judío y vemos como que es una fecha bastante cargada. Sí, de hecho las primeras 5, que son las que enumera el Talmud, está escrito, para quien lo quiere ver, está en la Mishnah Ta'anit, capítulo 4, Mishnah número 6, que dice las 5 grandes desgracias que ocurrieron este día. La primera nos retrotrae hace 3.300 años, que es en los judíos en el desierto. Siempre vemos que ese periodo del desierto fue determinante en lo que después viene en desarrollo de la nación judía, como esas semillas que uno siembra se ve después proyectado a futuro más grande. Entonces lo que ocurrió fue que estaban por entrar a Israel, el pueblo judío sale de Egipto, recibe la Torá, y ya después de un año de estudiar Torá, directo iba a entrar a Israel, no había que dar vueltas por el desierto, había que entrar directo, y de momento le plantean a Moshe la posibilidad de mandar espías. Dice Moshe, escúchame, no sabemos qué va a pasar adentro, qué estrategia hay que tomar, con quién nos vamos a encontrar, mandemos espías. Y Moshe le pregunta a Shem, Shem le dice, escúchame, si quieren manden, pero yo no te digo, yo te lo garantizo para vos. Yo ya te di tal cual, manda para vos, yo ya te garanticé que esta entrada es asegurada, que la conquista va a ser fácil, no importa cómo, ustedes tienen que hacer su parte, pero el que maneja el títere soy yo, el que construye la victoria. Así toda la gente manda a los espías terminan, eran 12, 10 de ellos hacen un desastre de un veredicto
fulminante, el pesimista, negativo. La gente recibe ese veredicto se pone a llorar, mira, no vamos a poder. O sea, por un lado 2 les digo que sí, por otro lado 10 personas que fueron a espiar, eran 12, 2 dicen que sí, 10 dicen que no. Decían, es imposible conquistar esta tierra, no vale la pena, que estamos todos equivocados, vamos a una muerte segura, etcétera, etcétera. Y había 2, Caleb y Yoshua, sí, que decían, no, están equivocados, si Dios nos mandó, esta es la tierra, ahí vamos a conquistarla, nos va a ir bien, como nos viene yendo bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, 10 contra 2 era, y el pueblo escuchó a los 10 y hubo una gran depresión. Y ahí Dios decreta que esa generación muera en el desierto. Dice, esta gente tiene una mentalidad de esclavo, no va a servir de nada entrarlos a una tierra, la tierra prometida, si con esa mentalidad que tienen. Entonces decreta la muerte de todos los varones de ese momento, y que iban a morir, iban a ir muriendo, por eso ahí comienza el decreto de deambular por el desierto. Tremendo. Sí. O sea, un día por un año. Fueron 40 días a hacer esta expedición. Y entonces, 40 días fueron, 40 años van a estar vagando en el desierto. Y en esos 40 años se van a ir muriendo toda la generación hasta entrar los hijos de ellos. Siempre el 9 de Ab. Tal cual. Y esa muerte se daba el 9 de Ab. O sea, primero el famoso, el Midrash dice que ustedes lloraron en vano, ahora van a llorar de verdad. Tremendo. Porque como Dios dice, miren, ¿qué están llorando? O sea, llorando por no entrar a un lugar que seguro que van a entrar, y yo les garantizo que van a entrar, ahora van a llorar en serio. Entonces toda esa gente murió el 9 de Ab. Cuentan que cada 9 de Ab la gente, todos, fuerte, ¿no? que sí, los condenados a muerte, que era toda esa generación, que nadie sabía que mayores de 20 años, hacían cada uno su propia tumba, y el 9 de Ab dormían adentro de la tumba. Los que no se despertaban al día siguiente eran simplemente tapados y seguían el viaje. Que se quedaba dormido. Que se quedaba dormido era complicado, sí. Entonces no era un día bueno para quedarse dormido. Y entonces fue una tragedia tras otra durante 40 años en el desierto. ¿En esta fecha? Sí, 39 años, pues ya había pasado un año. Donde en esta fecha iban muriendo año a año estos 600.000 judíos que fueron decretadas la muerte sobre ellos. Okay, eso es lo primero mencionado por la Mishnah. Lo segundo es, vamos a ver si tenemos el mismo orden, a veces no coincide, pero el segundo es la destrucción justamente del primer Beit HaMikdash. ¿Sí? Porque también coincide que las 2 destrucciones del Beit HaMikdash fueron en la misma época, en el mismo día, con lo cual vemos que no es casualidad. Sí, la primera estamos hablando del año 3338, 3338, no se van a olvidar, que la destrucción del primer templo de Jerusalén es el año menos 422 de la era común. Los historiadores acá discuten y dicen que fue el menos 586, sí. Ahí están los famosos 160 años de diferencia que tenemos que un día hacer un episodio sobre eso, ya lo haremos. Pero justamente viene la invasión de los babilonios a cargo de el famoso Nebuchadnezzar. Decirlo en castellano que te gusta decir. Nebucodonosor, ¿no? Ahí está, sí. Entonces viene con él Nebucodonosor II, rey de Babilonia, y destruye el templo y se lleva a los judíos al exilio, los que quedaban, porque ya aparte habían sido llevados al exilio un tiempo antes, las famosas 10 tribus que se habían perdido contra los asirios todavía. El primer es la destrucción del primer templo, el que fue construido por el rey Salomón. El primer templo del rey Salomón es destruido en este año, justamente de casualidad de los 350 y pico días que tiene el año hebreo, el año judío, salvo que sea un año bisiesto, 9 de Ab. Termina el 9 de Ab. Sí. Próxima mención. Entonces tenemos por ahora dos tragedias, la de los espías y la destrucción del primer Beit HaMikdash. Una nueva mención de la Mishnah es la destrucción del segundo templo. Así es. Otro imperio, otra época, otra gente, otros constructores, porque ese segundo templo lo había hecho primero Ezra y Nehemías, y después lo tiraron abajo y lo reformaron y lo hicieron de nuevo, lo hizo de vuelta a Herodes, Ordos, y entonces ese segundo templo de vuelta cae el día 9 de Ab del año 3830 de la era judía, o sea 3830, y el año 70 de la era común. Esta vez los romanos. Esta vez en manos de los romanos. El primero ataca a Vespasiano, después Vespasiano en la mitad lo nombran César de Roma, tiene que volver a agarrar el puesto y lo deja al hijo Tito, y Tito sí destruye Jerusalén, venía ya de varios años de lucha porque fue la gran revuelta judía contra Roma, donde hubo muchas batallas. ¿No? No, esa es la segunda. Esta es la primera revuelta judía, hubo 3 en realidad, la primera, la segunda y la de la diáspora. Esta es la primera, y se estima, los historiadores suponen que en esta lucha cayeron 1.100.000 judíos en la batalla, y otros casi 100.000 que fueron vendidos como esclavos. O sea que fue un golpe impresionante, terminaron los judíos como gladiadores en los coliseos de todo el vasto imperio romano. Entonces la tragedia se termina dando el punto culmine cuando cae el templo, cuando se destruye el templo, el día 9 de Ab del año 70 de la era común. Ok, entonces vamos a la otra, ahí viene la otra versión, la Bar Kokhba, ahora sí. Ahora sí, las otras son de la segunda revolución judía contra Roma, que es la revolución de Bar Kokhba, la revuelta de Bar Kokhba. El cuarto episodio
Que es controlada, o sea, que la revolución sería algo festejado. No, lo que es trágico es que lo aplastan la rebelión la rebelión de Bar Kokhba, mueren más de 500.000 de judíos, también pues la masacre de la ciudad de Beitar, también está vinculada con esta fecha. Es justamente la cuarta esa. Claro. Entonces, de hecho, si quieren la historia completa de Bar Kokhba, tenemos un episodio también de Bar Kokhba sobre los falsos Mashiach, que esperemos que aparezca aquí arriba, para que lo puedan escuchar. Ahí te contamos la historia a fondo de Bar Kokhba, que incluye también la caída de Beitar, pero una de las cosas, o sea, la cuarta de estas en enumeración que da la Mishnah, es justamente la caída de la ciudad de Beitar, que fue el fin trágico de la revuelta de Bar Kokhba, que había empezado muy bien y había tenido muchas victorias contra Roma. De hecho, Roma perdió legiones enteras en la lucha contra los judíos, pero la caída de Beitar fue una tragedia terrible del año 133 de la era común, 3893 de la cuenta judía. En el Talmud mencionan los ríos de sangre que corrieron en la destrucción, la cantidad de tefelín que encontraron y demás. Sí, fue una tragedia muy grande. Como dijiste, casi más de 500.000 de judíos muertos. El Talmud creo que dice, hay una parte que habla de los caballos, que les llegaba la sangre hasta las narices de los caballos. O sea, uno veía a los caballos estar rojos de la sangre de la gente que iban pasando por el filo de la espada, la victoria romana sofocando esta rebelión judía. Y la quinta, que no me lo acuerdo. La quinta es en el año 3893, es el arado de Jerusalén. Cuando aran la ciudad y no dejan rastros, no dejan vestigios judíos. Esto fue ya la victoria contra Bar Kokhba, se da bajo ya el reinado de Adriano, el emperador de Roma, y en un momento dice, basta, terminemos con este problema judío. Les importa tanto Jerusalén, que Jerusalén deje de existir, cuando dice uno arrancarla de raíz, y eso fue lo que hizo. Arrasar con todo. Y de hecho, ahí empiezan dos cosas importantes. Una es que empieza la ciudad de la Elia Capitolina. O sea, Jerusalén deja de existir y inventa una ciudad pagana en el mismo lugar. Cosa de que la gente olvide cualquier vestigio que vea antes judíos o santidad o Jerusalén. Y ahí es que también empieza el nombre de la provincia, que es la provincia de Judea, a llamarla provincia Palestina o Siria-Palestina. O sea, todo el lío que después tuvimos en el siglo XX, 2000 años después, casi 2000 años después, fueron bajo el emperador Adriano, que quiso desconectar al pueblo judío de la tierra de Israel, y específicamente el que aró la ciudad de Jerusalén, si bien fue por orden de Adriano, no fue él directamente, sino que fue el procurador romano que había en Israel, que la Mishnah lo llama Turnus Rufus, es un nombre bastante tradalenguas, pero chequeé la parte histórica a quién se refiere a Quinto Tineiro Rufo, que era el procurador romano de la tierra de Israel, como el regente, el gobernante... Sí. El virrey, tal cual, el virrey asignado a la provincia de Judea. Estas son las tragedias que están mencionadas en la Mishnah, pero hubo muchas otras después de que fue escrita la Mishnah, ¿sí? Sí, la Mishnah se cerró, pero la tragedia continuó. Exacto, porque es una fecha. Esto es importante mencionarlo, como venimos diciendo. El calendario judío, esto lo dice Ramjal, ¿sí? Ramos Efraim Lutzotto, es como si fuera como una espiral. Es decir, cuando cae esta fecha, hay como un... Hablamos en su momento en un episodio de las energías y demás, de Mazalot. Hay algo negativo. De hecho, está escrito también, alágicamente, no es bueno tener un conflicto legal con alguien que no sea judío en estos días. Nunca es bueno tener un conflicto legal, pero menos con nadie. menos en estos días. Como si, la suerte no está del pueblo judío en estos días. ¿Sí? Ave es un mes bastante pesado, al menos hasta el 9 de Av. ¿Sí? Hasta el 9, tal cual, que llega hasta el 10 en realidad, que todavía se arrastra por el 9. Pero... Bueno, como bien dijiste, entonces esa energía se repite, entonces nuevamente se da que muchas tragedias terminan cayendo en este día. Tenemos una numeración larga porque lamentablemente las tragedias son un montón, pero pueden puntearlas, pero está el comienzo de las cruzadas con Urbano II, está la quema del Talmud de 1242, también ocurrió Tisha B'Av, el edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsa a los judíos de Inglaterra, siento un precedente también nefasto de echar a los judíos. El que se quedaba era tenía pena de muerte, y si no, váyanse. O sea, no era mucha opción, era irse o morir. Y bueno, eso fue también en 1290, Tisha B'Av otra vez. La gran expulsión de Francia, 22 de julio de 1306. Algunas fueron el 5, el 6, 7 de Av, sí, pero digamos que los primeros días de Av, tal cual. Felipe IV de Francia ordena que los judíos se vayan de Francia también. El famoso decreto de la Alhambra o edicto de Granada, que fue el que los reyes católicos de España deciden la expulsión de los judíos, pone como fecha límite justamente el mes de Av. También la expulsión se tiene que dar, o sea, se firmó mucho antes, pero había un plazo de 3 meses, si mal no recuerdo.
Entonces también la fecha de expulsión de los judíos de España, famoso 1492, Claro. conocido quizás por Colón y por la descubrimiento de América, ¿Qué pero dice que es también, judío? que también podemos hacer un episodio sobre Colón, ya lo podemos plantear. Entonces también fue el día de Tisha B'Av, la Primera Guerra Mundial estalla en Tisha B'Av también. En la Segunda Guerra Mundial también hubo la definición de de la solución final. solución final. Sí, la solución final también, la inauguración del campo de exterminio de Treblinka, que fue los más grandes después de Auschwitz. También comenzó a funcionar el día Av, el día de 9 del mes de Av. En definitiva es una fecha bastante Sí, el último que nos significativa. toca más al mundo latino, más que nada en Argentina, fue el atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA fue un día siguiente a Tisha B'Av, o sea, el día 10 de Av, o sea, el día posterior al día de Tisha B'Av, donde, para quien no sabe, fue un atentado a la Mutual Judía de Buenos Aires, donde murieron 85 personas. Y bueno, justamente estamos cerca de Tisha B'Av, por lo tanto estamos cerca del aniversario también. Sí, se pisa porque siempre se festeja el 18 de julio. Que es el año, es en la fecha gregoriana, pero en hebreo estamos de vuelta al mes de Av. Bueno, de hecho, hay un tema, para cerrar un poco el tema del calendario, se intentó hacer, hay un día del Holocausto en Israel y hay un día de los caídos. El Begin quiso hacer que todos los días de recordación de los muertos sean el Tisha B'Av para unificar. Esto fue rechazado, pero hay mucha discusión siempre, y esto tiene que ver con una cuestión política y social que ocurre en Israel, de si el mundo religioso, el mundo de la Torá respeta o no el día del Holocausto. Y hay una respuesta que es, para muchos, el día del Holocausto se celebra, es decir, no se celebra, o sea, se conmemora, mejor dicho, esa es la palabra, en Tisha B'Av. En Tisha B'Av es el día en que se conmemora los caídos de todas las situaciones del pueblo de Israel. Es un día de tristeza nacional. Sí, sí, de hecho, cuando ya hablaremos de las Quinot, pero se compusieron también recordatorios que se anexaron a la Tefilá también sobre el Holocausto, sobre lo que fue la desgracia del Holocausto. Ok, entonces el Tisha B'Av también está marcado por las tragedias, y en el pueblo judío está muy vinculado también con la Salahot. No es simplemente una recordación, sino que activamente tenemos prohibiciones y costumbres en este día. Vamos a enumerar las más conocidas. Muchas veces cuando las cosas quedan en la teoría se pierden, entonces la idea es que llevar a la práctica en algo concreto, una acción puntual, esa es idea para que tenga una vida, tenga una conexión y una relación directa con la vida de uno y no se quede en el libro de la biblioteca. Okay, lo más conocido entonces es Seayura. Sí, tal cual. De hecho, es el único ayuno rabínico que tiene el largo de 25 horas, es un día completo. La gran mayoría, o sea, todos los ayunos rabínicos, salvo este, son diurnos. O sea, desde que el alba hasta la salida de las estrellas, uno ayuna. 12 horas, 14, 15, 11, depende en qué época del año está y en qué parte del mundo. Claro. Pero este Tisha B'Av es igual que Yom Kippur, que es el día quizás más, el ayuno de la Torá, un ayuno mucho más importante en lo que es a nivel legal. Pero a pesar de ser rabínico, está en la desgracia que se puso como idea ayunar 25 horas. De hecho, había gente que ayunaba 48 horas, pero eran las excepciones y no es lo que se hizo regla para todo el mundo. Entonces se llaman las 5 aflicciones. La primera de ellas es justamente comer y beber. 25 horas no comemos ni tomamos absolutamente nada. No nos bañamos ni nos lavamos. Tal cual. La segunda aflicción es la higiene. No nos damos baños, no nos lavamos. Limitamos las cosas a, bueno, si uno se ensució, limpiar ese lugar. Pero esos baños de placer y no placer, los baños completos no se hacen, se lava puntualmente lo que se ensució y nada más. Después, cremas, tal cual, no se unta, cremas, perfumes, también son cosas agradables que dan a uno un rico aroma, una sensación agradable, se evitan. También una de las más conocidas, después de comer, no se usan zapatos de cuero. También se evitan los zapatos de cuero, siempre fue un símbolo de estatus y el zapato más tradicional se pasaba por algo que era algún zapato de tela, algún zapato de madera, que eran más, no solamente incómodos, sino que eran menos aceptados. Se notaba que uno lo hacía por algo en especial, en este caso la demostración del duelo. Y tampoco se tiene una relación íntima con las parejas. Tal cual, la intimidad también está prohibida, como la quinta aflicción, quinto cosa placer, que uno se abstiene de tener este día justamente para destacar lo que es la tristeza que tiene que regir este día. Y después tenemos los extras que tenemos. Las joyas tampoco no se usan, ¿no? Joyas. Eso es costumbre, es que sí, maquillaje por lo que es el altar. Está sentarse en el piso, por ejemplo, se acostumbra hasta el mediodía por lo menos, que así como cuando uno está de duelo no se sienta en sillas altas, se sienta o en el piso o cerca del piso. En Tisha B'Av nos consideramos que estamos todos de duelo, entonces todos nos sentamos así en el piso. También se busca que sea más incómodo el sueño. Sabes que bueno, como no puedo comer, me voy a dormir. Entonces hay gente que pone una piedra bajo la almohada, hay gente que... Sí, es que te ponen la piedra. Está escrito en los libros, yo no sé que lo haga. Sé que yo lo común es sacar la almohada. Lo común es bajar
bajar un poquito el nivel de placer. O sea, si uno duerme con 3 almohadas, duerme con 2 o con una, si uno duerme... almohadas. No sé, estoy dando ejemplos para bajar de nivel lo que es gente que pone el colchón en el piso. Entonces, gente que busca que tampoco el sueño sea tan placentero como es un día habitual, para que no se hace que, bueno, me voy a dormir 25 horas y termine el problema. También es que ahí sea un poquito complicado. Se agrega también un rezo en particular que es interesante porque está en todos los sidurim, se dice solamente un día en el año, todo el rezo, o sea, dentro de la... No me gusta la palabra plegaria, perdón. Tefila, digámoslo de manera. Tefila se agrega un pedido especial en Tisha B'Av, ¿sí? También como uno de los cambios que Por ocurren. Yerushalayim, se lee la Megilá de Ijá. Siempre decimos que hay varias Megilot en el judaísmo y que cada una tiene su fecha. Ijá es la Megilá en la que profetizaron la destrucción del templo. Entonces, que es trágico, y cuando se publicó fue censurado, como que dice, esto nunca va a ocurrir, nunca nos va a pasar tantas desgracias juntas, y terminó ocurriendo, y eso quedó como el libro de cabecera de este día, que hoy en día nos queda como un repaso. En su momento fue como una futurología, ahora es un repaso de la desgracia ocurrida. Algo clásico que ocurre en el Tisha B'Av es que se leen las Kinot. Y a esto que son las lamentaciones, no sé cómo traducirlo. Súplica, okay. Lamentación. Son textos que la traducción de Ijá también. Claro, por eso jugué ahí por ese lado. Pero, por eso. En la costumbre ashkenazí es que el texto de las Kinot es muy difícil. Está escrito en un estilo muy poético por así decirlo, pero es muy difícil. Y entonces acá me permito dar una recomendación. Primero que son textos que justamente en forma poética, como bien dijiste, repasan tragedias. Claro. Entonces uno está todo el día envuelto en la desgracia y el sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Y acá un paréntesis, esto tómelo, déjelo, esto pasa por una recomendación. Suele suceder que no se entiende nada. Es decir, es un hebreo tan complicado, ni que hablar aquel que no tiene hebreo moderno, pero ni siquiera aquel que sepa buen hebreo moderno va a poder comprender el texto. Entonces hay dos opciones. O se estudia antes para saber lo que uno está diciendo, porque, le digo la verdad, estar media mañana diciendo textos que uno no entiende nada, es muy difícil de conectar. ¿Sí? Recordemos que toda la idea del ayuno y de las aflicciones es para poder conectarnos con lo que ha ocurrido. Si uno está toda la mañana, entre que está incómodo, tiene hambre, está toda la mañana leyendo cosas que no entienden, no va a ser muy productivo, creo yo, ese día. Entonces, dos opciones. O uno lo prepara con tiempo, es decir, bueno, hay traducciones, hay explicaciones, etcétera. Le puede preguntar al rabino de turno, lo que fuera, para prepararlo. Ahora, eso es muy largo. Lo otro que les recomiendo, y esto es a título absolutamente personal, es que uno puede ver, hay un par de Kinot, por ejemplo, la de los Azara Arugay Malhut, los 10 justos que fueron asesinados. Hay mucha explicación cabalística respecto de eso, pero son textos que son bastante trágicos y que uno se puede identificar tal vez porque conoce los nombres o porque es más accesible. Si no, uno no puede preparar todas, estudiarlas, les recomiendo, elijan algunas y prepárenlas, aunque sea para repetirlas o estudiarlas más en profundidad, porque si no se hace muy difícil y muy pesado. ¿Sí? No sé si hay algo que... No, está muy bien, muy bien. Es importante siempre prepararse para las cosas y no caer como un paracaidista, porque de hecho las cosas se disfrutan o se aprovechan, más que nada porque en este caso no es un disfrute, se aprovecha más cuando se preparó con tiempo para las cosas. Nos queda estar prohibido también el estudio de Torah, algo muy raro. El judaísmo siempre estudia en Torah, es muy bueno estudiar Torah, y el día de Tisha B'Av está prohibido estudiar Torah porque entendemos que la Torah alegra el alma de la persona. Una persona que estudia y se conecta con la esencia de lo que Dios quiere de uno, las enseñanzas de Dios, es algo alegre. Entonces el día de Tisha B'Av en sí no se estudia, lo que se hace se limita a estudiar o a leer, repasar las partes tristes justamente de la Torah. La desgracia, la parte de leyes de duelo, cosas que no son cosas que uno terminaría de un disfrute directamente de eso, porque justamente son temas que nos llevan a la alegría. Si te parece, va a ir cerrando. Lo último, lo que es interesante también o la ironía o la esperanza, mejor dicho, que tiene en el judaísmo, es que a pesar de todo lo que hemos mencionado y la fecha trágica y los recuerdos de situaciones no muy alegres para el pueblo judío, está escrito que el Tisha B'Av, el 9 de Av, van a ser el Mashiach, ¿sí? El Mesías van a ser un 9 de Av, tal vez como dando una luz de esperanza. Justamente dentro de esta... Es solo después de la tragedia o en la tragedia donde sale justamente la esperanza. Y entonces también es como, bueno, a pesar de que uno está sufriendo ahora, en este momento puede estar naciendo aquel que va a poder salvar toda la situación, por así decirlo. Sí, también, de hecho, desde el día del mediodía también se empiezan a aliviar las costumbres del duelo, justamente por eso, pensando que pronto veremos la redención y ese Mashiach que del
momento más bajo, uno no queda más que subir, entonces surge de esa famosa enseñanza del Talmud que el día de Tisha B'Av sí van a ser el Mashiach. Y terminemos entonces quizás con algo que nos queda, que cuando la Torah habla de las fiestas, todas las fiestas, va a hablarse varias veces, pero una oportunidad es la Perashá de Pinjas. En la Perashá de Pinjas, que justamente toca muy cerquita de Tisha B'Av, se lee la enumeración de todas las fiestas, y en la Torah están divididas, tiene muchas subdivisiones internas, los versículos, los capítulos, que los capítulos no es una división judía, es una división cristiana. Y lo que tenemos también son párrafos. Los párrafos se llaman Perashiot, que es un nombre que también se usa para los capítulos más largos, entonces es medio confuso, pero son párrafos. Y los párrafos son fragmentos. Y los fragmentos estos pueden estar, pueden terminar en un punto seguido y en un punto y aparte. Se llama Perashiot abiertas o Perashiot cerradas. Tus fragmentos como abiertos porque uno termina y sigue el renglón de abajo, o cerrado porque si bien deja un espacio, en el mismo renglón no es un tab, es un espacio de tab. En el mismo renglón hace un tab y sigue en la otra punta del renglón. Entonces, la diferencia de estudiar en sociales o estudiar en informática, ante la veo apretás enter. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace la perashá de las fiestas, constantemente las subdivisiones están siempre pegadas. Viene Pesas, viene Shavuot, viene todo pegado. Hay un solo espacio de punto y aparte en toda la división, que es entre Shavuot y Rosh Hashanah, que es justamente donde cae Tisha B'Av, que Tisha B'Av es como que no se puede agregar más nada, está todo cerrado en un bloque de fiestas anuales, pero acá dejamos un espacio. Y eso es una insinuación, quizás esto que mencionabas en la apertura como pregunta, si va a ser día de fiesta, sí va a ser día de fiesta, si va a agregar una fiesta más en el calendario, en este web que está abierto y preparado para esto, entre Shavuot y Rosh Hashanah, que es la fiesta de Tisha B'Av, que esperemos que pronto llegue la redención, se reconstruya el templo y el día de Tisha B'Av pase del día más triste del año a uno de los días de alegría y de regocijo. Amén. Y bueno, les agradecemos a todos por estar ahí. Los esperamos la próxima. Como siempre les decimos, sigan en las redes, sigan apoyando, compártanlo, comenten, propuestas, etcétera, etcétera. Déjenos ahí si no en los comentarios y nos vemos la próxima.